find grace in the Lord's eyes. Encuentra gracia en los ojos del Señor. Encuentra gracia en los ojos del Señor. Find grace in the Lord's eyes. Aquí vemos el primer punto en la historia donde ya había un cambio muy grande. We see the first point in history where there is already a great change about to happen. Vemos en Génesis capítulos 1 y 2. We see in Genesis chapters 1 and 2, specifically verse 31. Génesis 1:31 dice que el Señor creó un mundo que era bueno de gran manera. We see that God created a world that was very good. This is Genesis 1 and 2, Génesis 1 y 2. En el versículo 3, and in verse 3 inmediatamente, vemos la caída del hombre. We see the fall of man, Genesis chapter 3, verse 6. En Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos que Adán y Eva comen de la fruta. We see Adam and Eve eat of the fruit. En Genesis chapter 4, 8, en Génesis capítulo 4, versículo 8, vemos la primera vez que alguien mata a alguien, asesina a alguien. We see the very first murder in Genesis chapter 4. One commentator jokingly said, un comentarista dijo en una manera de broma, dijo, ni había 6 personas en el mundo y ya había un asesinato. There was not even 6 people in the earth and there was already a murder. So very quick into history, muy rápidamente en la historia, vemos que Dios creó un buen mundo. We see that God created a good world, and then immediately we see it start to spiral downward. Vemos cómo se empieza a empeorar el mundo inmediatamente, nomás dándoles un poco de libertad a los humanos. Y después llegamos a los versículos donde estamos el día de hoy. We get to the texts where we are today. Genesis chapter 6 verse 5, Génesis 6:5. It says that the wickedness of man was great in the earth. Amen. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Se había empezado con el comer la fruta, que es desobediencia. It started with the eating of the fruit, which was disobedience. And then Cain and Abel, Adán y Eva, Caín y Abel. Y vemos que el mal continúa, y después ya en el versículo 5, capítulo 6, dice que era muy grande la maldad. It was great wickedness of man. Continúa el texto, the text continues, y dice el texto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. And we see that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Think about that. Pensemos en eso, que cada pensamiento del humano era continuamente malo. That every thought of man was continually evil. In Romans chapter 1 verse 30, en Romanos 1:30, dice que los hombres son inventores de males. God's word says that they are inventors of evil things. Cuando ya nos cansamos de hacer un tipo de mal, la palabra de Dios dice que el humano se encuentra nuevas maneras de hacer el mal. The Bible says that when we get tired of doing evil things, we come up with new ways of doing evil things. And then we see these words, vemos estas palabras en el versículo número 6. We see these words in verse number 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. Pensemos en eso. Dios creó un mundo muy bueno. God created a very good world, he said in Genesis 1:31. Inmediatamente pecamos nosotros, y qué triste, y se arrepintió Jehová. The New King James translates it, and the Lord was sorry. Y Jehová estaba triste. Was sad, también puede ser traducido.
El versículo 6 continúa, and he was grieved in the heart, le dolió su corazón. Yo, cuando estoy con mis hijas, when I'm with my daughters, sometimes we've trained them up, las hemos criadas para que cuando vean a un adulto, we have brought them up so that when they see an adult, they say hello, and they say bye. Arturito tiene 8-9 months, tiene 8-9 meses y ya sabe decir bye. So we teach them, say, be respectful to your adults. Les enseñamos que sean respetuosos de los adultos. And there are times when they don't do it. Hay tiempos que no son respetuosos. Yes, sir. Hay tiempos que no son respetuosos. Y en esos tiempos me duele el corazón porque yo sé que tienen la habilidad de hacerlo. It hurts my heart because I know that they have the ability to do it. And that's what we see in God here. Es lo que vemos aquí en Dios. Que Dios creó un mundo muy bueno. Que Él sabe que tiene habilidad de ser y continuar bueno. God created a good world that He knows can continue being good. But sadly, we were sinning. Estábamos pecando. Dice que continuamente es lo único que pensaban. It's the only thing that they would think about. Psalm 145 verse 8, el Salmo 145 versículo 8. Thank you. Dice la palabra de Dios, clemente y misericordioso es Jehová. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Señor es lento para la ira. Amén. El Salmo 63:10, aunque el Señor es lento, también vemos que tiene su punto. Nuestro hermano Alex mencionó en la mañana que el Señor es bueno, es bondadoso, es amor, pero también es justo. Isaías 63:10, Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Ouch, tenemos cuidado, hermanos. But they rebelled and grieved His Holy Spirit. Vean lo que dice el texto. Por lo cual se les volvió enemigo. Y Él mismo peleó contra ellos. So He turned Himself, speaking of God, He turned Himself against them as an enemy and fought against them. Vimos un texto también en la mañana que si no estamos con Él, estamos contra Él. We saw a text as well in the morning that if we are not for Him, then we are against Him. Tengamos cuidado, vemos que el corazón de Dios estaba, le dolió su corazón. His heart was grieved. Verse 7, versículo 7. Génesis 6:7. Esto solamente es un contexto para ver lo que estamos viendo. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que han creado, que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Here we see later the story. Vemos después en la historia que el Señor en su manera envía a Noé, quien vamos a ver. He sends Noah, who we see here, to build the ark, as He sends the great flood, mientras Él envía la gran tormenta. Pero el versículo 8 es donde me quiero enfocar. Verse 8 is where I want to focus. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. But Noah found grace in the eyes of the Lord. This says to me something. Esto a mí me dice algo. Que no importa cómo el mundo pueda estar. It does not matter how the world can be. It does not matter how our family connects. No importa cómo nuestra familia pueda actuar. No importa nuestras amistades, how our friends connect. Puede pasar todo. Pero uno todavía puede encontrar gracia en los ojos de Dios. Your family can abandon God. Su familia puede abandonar a Dios. Pero eso no significa que uno lo tiene que hacer. It does not mean that we need to do it. We see, as it says in verse 5, como dice en el versículo 5, que todos sus pensamientos del corazón de ellos eran continuamente, solamente el mal. Every intent of the thought of his heart, of man's heart,
was only evil continually. Vemos un mundo completamente separado de Dios. They were just thinking of evil and ways to do evil y maneras de hacer el mal. Y aún así, en ese mundo, in that same world, we see Noah. Vemos a Noé. So, en esta mañana quiero traernos 4 maneras para encontrar gracia ante los ojos del Señor. 4 ways to find grace in the eyes of the Lord. Número 1. Si van conmigo a Génesis 6:9. Genesis 6:9. La primera manera para encontrar gracia en los ojos de Dios es siendo santo. Es to be godly. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Just verse 9, though we're not going to look at the whole generation. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Amen. Vemos que Noé era varón justo. Amen. He was a just man. The word just, la palabra justa en la Biblia quiere decir estando en good standing, estando en buena relación con Dios. It's to be in good standing with God. Romanos 3:22 dice la palabra de Dios. Romans 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. For there is no difference. Si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces somos justos. Amen. If you place your faith in Jesus, then and only then are you just. Podemos hacer muchas cosas buenas. We can do many great things. Pero la única manera en la que podemos estar a buenas con el Señor, a buenas con Dios, es si creemos en su nombre. Amen. That is the only way, Amen. brother and sister. And the Bible says that Noah was a just man. La palabra de Dios dice que Noé era un varón justo. Y continúa, era perfecto en sus generaciones, perfect in his generation. Philippians 2:15, Filipenses 2:15 dice, seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. A lo mejor no estamos viviendo en Génesis capítulo 6, pero estamos viviendo en el día de hoy. Maybe we're not living in Genesis chapter 6, but we are living in this generation. And the Bible calls us, la Biblia nos llama, a usted y a mí, a ser irreprensibles y sencillos en una generación maligna. Amen? Amen. The Bible calls us to be blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation. Are we striving for this? ¿Estamos deseando esto? ¿O estamos bien nomás caminando a la y se va? Or are we good just walking with whatever life brings? Do we truly desire? ¿Realmente deseamos vivir vidas irreprensibles? Háganse la pregunta, ask yourself that question. And then we see a very astonishing phrase, vemos una frase muy alarmante. Dice, con Dios caminó Noé. Noah walked with God. Qué hermoso que digan eso de usted o de mí. Ese hombre, esa mujer camina con Dios. That man, that woman, that brother, that sister, ese hermano, esa hermana, siempre camina con Dios. Is walking with God. In the Bible, there's only 2 people, solamente hay 2 personas que son llamadas con este título. There are only 2 people in the Bible who are said to have walked with God. Number 1 is Noah, vemos a Noé, y vemos a Enoch también. We see Enoch in Genesis 5:24. Hermano, hermana, estamos nosotros caminando con Dios. Are we walking with God? Si queremos encontrar gracia en los ojos de Dios, una de las maneras es caminar con Él. Amen. Is to walk with Him. If you want to find grace in God's eyes, walk with Him. Micah chapter 6 verse 8, Miqueas 6:8 dice, ¿qué pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Padre. What does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God? Vivamos vidas santas, hermanos, y encontremos favor en los ojos de Dios. Número 2, number 2. Another way, otra manera para encontrar gracia en los ojos de Dios. Another way to find grace in the Lord's eyes. Genesis chapter 6, verse 22, kind of 6:22. Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí vemos en Génesis 6 en adelante, from Genesis chapter 6, verse 14 and forward, 6:14, perdón, en adelante, vemos que Dios le da a Moisés las instrucciones en cómo crear el arca. God gives Noah the instructions on how to build the ark. Y dice la palabra de Dios, versículo 22, verse 22, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La palabra que se usa aquí en el hebreo, the word that is used in Greek is precisely. La Nueva Traducción Viviente, New Living Translation, translates it. Noé hizo todo exactamente como Dios lo había ordenado. So Noah did everything exactly as God had commanded him. A veces, a lo mejor podemos oír la voz de Dios. Maybe we're able to hear the voice of God, maybe not. Pero algo que sí tenemos muy claro es la palabra de Dios. Something that we do have very clearly is God's word. And nosotros estamos haciendo exactamente como Dios nos mandó? Are we doing exactly as God commanded us to do? Dice la palabra de Dios, San Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Amen. Are we obeying him? Estamos obedeciéndole. La palabra de Dios dice que hay gracia para encontrarse en los ojos de Dios. There is grace to be found in the eyes of the Lord, and it is found in obedience. Se encuentra en obediencia. So vivamos vidas santas y también seamos obedientes a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que hagamos algo, hagámoslo. Si dice la palabra de Dios que no hagamos algo, if the word says to not do something, let us not do it. Número 3. Hebrews chapter 11 verse 7. Hebreos 11:7. I titled this point, le puse de título este punto, Fear God more than man. Teme a Dios más que al hombre. Si quieres encontrar gracia en los ojos de Dios, if you want to find grace in God's eyes, then fear God more than man. En témele más a Dios que al hombre. Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, que dice, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. La NIV, the NIV translates it con temor reverente, with reverent fear. Obedecemos a Dios porque le tememos más a Él que al mundo. We fear God because we obey God because we fear Him more than other people. Colossians 3:23, Colosenses 3:23 dice algo muy similar. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Me pongo a pensar, mientras meditaba este texto, as I was preparing this sermon, dice la palabra de Dios que con temor preparó el arca, and moved with godly fear prepared the ark. Si Noé estaba en un lugar latino, I don't know if he was in a Latin place, pero imagínense si tenía que ir a la tienda. Imagine if he had to go to the store
ahí había un rey, yo me imagino. I'll use my name. Mira, ahí está Noé. Todavía está creando ese arca. Look, there's Noah. He's still building that ark. Y estoy seguro que la gente con la que él vivía se burlaba de él. I'm sure that the people that he lived around would have made fun of him. Who would build this massive ark? ¿Quién se pondría a levantar este arca tan grande? Noé lo hizo. Noé did it. And what's even harder for me, lo más difícil para mí es que alguien se burle de uno, no importa. If somebody makes fun of me, I don't care. Pero ya que alguien se ponga a burlar de mi esposa o de mis hijos, if somebody was to make fun of my wife or my kids, I'm sure Noah had to live through that as well. Estoy seguro que Noé también tuvo que vivir por eso. Le hablan a uno de los hijos de Noé. Todavía está tu papá allá levantando ese arca. Is your dad still building that ark? How's your husband doing? ¿Cómo está tu esposo? ¿Todavía está levantando ese arca? I'm sure there was points, estoy seguro que había puntos donde Noé a lo mejor quiso parar, where Noah maybe wanted to stop. Pero Noé temió a Dios más que al hombre. What will we do? ¿Qué haremos nosotros? Nosotros vivimos en un mundo. We live in a world, and I always tell my wife, siempre le digo a mi esposa, I always speak to my wife, hablo con mi esposa. I was watching, I don't even remember what I was watching, I think it was, I don't even want to say what it was. Estaba viendo, I don't know, like MasterChef o algo así. I don't know, have we seen MasterChef? I can't cook a thing, but I like that show. Yo no puedo cocinar para nada, pero me gusta el show de MasterChef. Y pues yo estoy viendo ahí personas cocinar. I'm looking at people cook, and then like ads come out, salen las notificaciones en medio de los comerciales, and I'm like, what does this have to do with cooking? ¿Qué tiene que ver esto con cocinar? Vivimos en un mundo que nos empuja a tantas cosas. We live in a world that pushes so many things on us. And it would be easy, sería muy fácil decir, ok, sí, pues todos lo hacen, todos lo ven, everybody does it, everybody sees it, everybody thinks it, todos lo piensan. Y sería fácil. It would be easy to just go along with the crowd, solamente continuar con lo que el mundo está haciendo, pero la palabra de Dios nos llama a temer a Dios. God's word calls us to fear God. And I really believe, realmente creo yo, que si tememos a Dios más que al hombre, si lo ponemos a Dios número uno, I really believe that if you fear God more than man, if you place God number one in your life, He sees that as beautiful. Él ve eso como algo hermoso. Y encontramos gracia en los ojos de Dios. Y número 4, number 4, 2 Peter chapter 2 verses 4 and 5, segunda de Pedro 2, 4 y 5. Otra manera en que podemos encontrar gracia en los ojos de Dios es siendo un predicador de justicia. Is being a preacher of righteousness. Porque si Dios, dice la palabra de Dios, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Empieza el texto. En el versículo 4, verse 4 starts off by saying que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. God did not spare the angels who sinned. Dice que los arrojó hacia el infierno, a la oscuridad. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Did not spare the world, but saved Noah, one of the 8, a preacher of righteousness. Aquí veo yo,
something that I see here is that one of the reasons why God spared Noah, una de las razones por qué Dios guardó a Noé, era porque él era un predicador de justicia. It's because he was a preacher of righteousness. Me imagino esas mismas ilustraciones, those same illustrations, where the people in the store, donde las personas en la tienda le decían, Noé, todavía estás creando ese arca, Noé, todavía estás comprando madera, Noé, todavía estás haciendo esto, aquello, no, you're still doing this, you're still doing that. Y Noé, me imagino, respondería, sí, yes I am, because God told me. Sí, I'm still doing it. Porque Dios me dijo que lo haga. A lo mejor usted y yo, maybe you and me, usted desea vivir una vida piadosa, you want to live a holy life. Y alguien a lo mejor le dice a usted, David, ¿todavía estás viviendo esa vida? ¿Por qué ya no vienes con nosotros? How come you don't come with us anymore? How come you don't do these things with us anymore? ¿Por qué ya no haces estas cosas con nosotros? Estoy seguro que todos ustedes a lo mejor tienen un tipo de testimonio de esa manera. Una vida antes de Jesús. A life before Jesus. Nos animo. De todas esas amistades que teníamos en el pasado, todas esas amistades podemos predicarles. You can preach to them. And you don't have to be behind a pulpit, no tiene uno que estar detrás de un púlpito. Uno puede predicar la justicia. Amen. Dice la palabra de Dios, dice este comentarista, this commentator says, Noah's life preached louder than words, yet he also preached God's warning. Dice, la vida de Moisés predicaba más grande que sus palabras, y aún así Noé predicaba. Amen. I love that phrase. Our lives should preach much louder than our words, but yet we should still preach. Nuestras vidas deben de predicar mucho más grande que nuestras palabras, pero aún así debemos de predicar. I'm going to invite us to stand. Los voy a invitar a ponernos de pie. La Biblia dice que Dios está esperando una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestra tarea, no solamente el pastor, sino cada uno de nosotros. Our task, not just the preacher, but all of us, is to be preachers of righteousness. Y ser predicadores de justicia.